Señor Krause, como usted lo afirma en este libro, El poder y el delirio, Hugo Chávez está padeciendo esta enfermedad en medio de un panorama político clave en Venezuela. El próximo año son las elecciones presidenciales. ¿Cómo juega esta enfermedad que él está padeciendo en la opinión venezolana? En este caso, ¿cree usted que pueda aprovecharse este hecho como una estrategia para contrarrestar los puntos que está perdiendo en popularidad? Mire usted, yo creo que hasta donde yo alcanzo a advertir, la Mesa de Unidad Democrática y las fuerzas democráticas y de oposición en Venezuela están actuando con prudencia y con mesura y con una actitud también de generosidad, y yo creo que esa es la actitud correcta en este momento. Moverse un milímetro de esa actitud sería aprovechado de manera inmediata por los amplios contingentes de Chávez, para tachar a la oposición de oportunista y hasta de criminal en cierto sentido. Pero no solamente hablo en términos políticos, hablo también en términos morales. Si en la conciencia de los venezolanos ha de crecer la convicción de libertad y de democracia, de que Hugo Chávez ha cumplido su ciclo en el poder, si ha de crecer en ellos la convicción de que en el 2012, después de 14 años en el poder y después de tener, como Venezuela tiene, problemas económicos, sociales tan agudos, y se considera por una mayoría de los venezolanos que es hora de entregar el poder a la oposición, entonces con muchísimo más razón se debe de tener cautela, prudencia y generosidad. Me parece que la oposición, y ya hay varias figuras muy notables como protagonistas de ese proyecto, en particular a mí me atrae mucho el caso de la señora Machado, porque tiene convicción, tiene inteligencia, tiene carisma, tiene profundidad y es mujer. Esta ola de buenas gobernantes en el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, puede favorecer a la señora Machado. Bien, sea ella o sea cualquier otro candidato, la oposición debe de llegar unificada, pero para eso cada día de los que vamos a vivir de aquí hasta fines del 2012, cuando son las elecciones, deben de actuar con mesura. Lo están haciendo. Ya sea que la contienda sea, como es posible que lo sea, con el presidente Chávez o con alguno de los chavistas, pero el grupo chavista, en el caso de que ocurra un deterioro de la salud de Chávez, es posible que se divida, es razonable pensar que se va a dividir. Y ya que está tocando el tema de la oposición, señor Krause, ¿cómo podría actuar con mesura cuando solamente ha sido la campaña política de la oposición atacar el chavismo, pero en este caso ya estarían atacando al chavismo que está en cabeza del propio presidente, que está padeciendo un cáncer, y no victimizarlo en este caso? Bueno, justamente, digamos que la línea es muy delgada. Hay que, la oposición, en fin, si yo pudiera aconsejarlos, lo que diría es que tienen que concentrarse en el programa, en lo que se va a hacer para reconstituir la armonía de la familia venezolana, que ha estado trágicamente, dramáticamente dividida por la retórica y por las acciones de Chávez. Venezuela, con todos sus problemas, siempre fue una nación con una unidad, a pesar de haber tenido una historia de dictadores tan terrible,
con una vocación de libertad y con una unidad fundamental. Lo más triste que uno siente cuando visita Venezuela es que parece que hay dos Venezuelas o dos venezolanos, los venezolanos que para Chávez son traidores y los venezolanos que son chavistas. Entonces la oposición debe de buscar, no solo en los eslóganes o la retórica, sino en el programa, la reconciliación de los venezolanos y concentrarse en los problemas y en los programas económicos. Para eso los contingentes estudiantiles pueden aportar muchísimo. Es decir, ¿cuánto se puede hacer por combatir la pobreza en Venezuela que sea mucho más eficaz, infinitamente más eficaz y no contraproducente como lo que ha hecho Chávez? Voltear hacia Brasil, que es una experiencia exitosa en ese sentido. Hay muchas cosas que programáticamente se pueden hacer sin tocar el tema del presidente, porque en efecto, Chávez es ahora mucho más vulnerable, pero paradójicamente es mucho más fuerte en la medida en que no se le puede atacar en lo personal, porque ese ataque se traduce en una victimización. Yo creo que no es necesario atacarlo. Yo creo que en este momento hay que genuinamente, desde un punto de vista político y moral, desear que se recupere y, por otro lado, ejercer la más firme, pero también la más, digamos, digna de las oposiciones. Yo creo que hay, en suma, un amplio margen de maniobra para la oposición, siempre y cuando tenga unidad y siempre y cuando vaya perfilando ya claramente a sus candidatos. Y ahí se van perfilando. Vamos a retomar el tema del manejo de Venezuela y mientras llegan las elecciones que van a decidir finalmente quién va a continuar en el poder. El presidente Hugo Chávez se ha devuelto a Cuba, no a Brasil como se había planteado inicialmente. Ha dicho que una firma electrónica y a través de una tarjeta y de contacto vía correos va a estar dirigiendo el país. Ha delegado algunas funciones en su vicepresidente Elías Jaua, sin embargo no le ha entregado el poder, como lo ha dicho la oposición. Usted... ¿Cómo evalúa, ya que usted ha hecho un estudio profundo del presidente Hugo Chávez, conoce su comportamiento, su pensamiento político, el hecho de que el presidente Hugo Chávez todavía sea muy reacio a entregar completamente las funciones a sus ministros más cercanos? Bueno, déjeme en esto, yo no tengo una bola de cristal, pero déjeme decirle lo que yo creo que puede ocurrir. Yo creo que la enfermedad del presidente Chávez es mi impresión, aunque como todos sabemos, no sabemos nada, porque está blindada, digamos, la información con respecto a su salud en Cuba. Todo parecería indicar que el caso es serio. Es posible que sea curable, es deseable que sea curable, subrayo, pero el caso es serio. De ser así, en un hombre con las características de Chávez, con esta propensión de él a ir oscilando casi bipolarmente entre la euforia y el fatalismo, como ocurrió, por ejemplo, en el golpe del 92, como ocurrió en el 2002 también, que pasó de la euforia más total y del sentimiento de grandeza más absoluto a sentirse un hombre absolutamente derrotado y vencido y pedir perdón incluso a los dignatarios de la Iglesia. Bueno, en este oscilar, cuando pasen los días del tratamiento, tengo la impresión de que puede venir una suerte de breakdown, ¿verdad? Una quiebra, no definitiva, una quiebra psicológica como ocurre en esos casos de personas que de pronto, en la flor de la edad, 56 años, siendo además un roble, un hombre, como le dijo Naomi Campbell cuando tuvo algún tipo de relación afectuosa o afectiva con él, dijo que era una especie de potro salvaje, stallion, dijo ella, ¿no? Bueno, pues este stallion, esta especie de hipermacho latinoamericano, prototípico, caudillesco, de pronto se confronta duramente con nuestra condición mortal. Y esto a los 56 años. A pesar de tener junto a él a uno de los hombres que ese sí considero yo más fuertes internamente que uno puede considerar en el siglo XX, y no por nada ha durado 60 años en el poder, Fidel Castro,
A pesar de eso, el padre no va a poder transmitirle la fuerza que requiere. Y entonces, finalmente, tendrá que delegar el poder porque sencillamente no va a ser funcional. Y si no lo delega, sí concibo que Venezuela puede entrar en un periodo de turbulencia, no solamente entre la oposición y el chavismo, sino dentro del propio chavismo, porque no deja de haber grupos dentro del el gobierno de Chávez que tengan el elemental sentido de responsabilidad y de respeto al entramado constitucional para advertir que un gobierno desde lejos, un gobierno por Twitter o por Internet o por email, sencillamente no es legal, no es factible, no es funcional y es históricamente muy peligroso. Señor Krause, ¿puede haber chavismo sin Chávez? Chavismo tal y como lo conocemos rotundamente, afirmo que no. El chavismo está indisolublemente ligado a la figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez ha creído, ha construido, primero para sí mismo y luego con una extraordinaria capacidad carismática de comunicación con un sector importante del pueblo venezolano, ha construido la idea de que primero fue Bolívar en el siglo XIX y que el heredero de Bolívar, después de 100 y pico de años de oscuridad, se llama Hugo Chávez. Él ha estado construyendo su estatua, una estatua viviente, una estatua viva, como el héroe socialista del siglo XXI. Ese proyecto, esa idea heroica de sí mismo, ese modo peculiar y extremo y absurdo de confundir y de identificar la historia de Venezuela con su propia biografía, está llegando ahora a un límite. Ahora parecería, en la mente de Chávez y de muchos chavistas, que no es solo Chávez quien está enfermo, es Venezuela la que está enferma, es Venezuela la que está en tratamiento. Bien, la liga del caudillo y del pueblo es, en buena medida, ha sido ahora indisoluble con ese sector del pueblo, pero está ligada, digamos, indisolublemente a su persona. Si su persona enferma severamente, si su persona llega a estar inhabilitado para ejercer el poder, ya no digamos en el caso que esperemos no ocurra de su desaparición física, entonces ya no habrá más que digamos, un conjunto de tribus que provienen del chavismo. Y creo que entonces Venezuela tendrá que encontrar la solución, y la solución la encontró Venezuela desde 1947. La solución es la democracia. Finalmente, si él no llega a no estar, o si él, como esperamos y como seguramente ocurrirá, creo que ocurrirá, estará en las boletas del 2012, es la decisión de los venezolanos. Por desgracia, lo sabemos, la competencia en Venezuela es altamente inequitativa, porque en las manos de Hugo Chávez está, bueno, pues todo el aparato, está en el aparato electoral, la fiscalía, lo sabemos, el dominio que él tiene sobre la propiedad privada, digamos, de los puestos públicos y de la función pública que él ejerce. Pero quiero además subrayar otra de las razones por las cuales veo prácticamente imposible que pueda haber un chavismo sin la figura de Chávez. Y es que, a diferencia de Fidel Castro, que con todo su carisma y su caudillismo integró el Partido Comunista de Cuba, que es, que es una estructura muy poderosa, evidentemente no existe una estructura similar en Venezuela.